que mirarla, hay que repasarla, hay que hacer, ¿no? Hay que estar ahí, tienes que meterte en la materia. No es una materia, no es una materia fácil. Y además, ¿saben qué? Yo creo que es la única materia de resistencia de material que una deficiencia total en la parte de la estática, en la parte de la resistencia de materiales, en la parte de sistemas hiperestáticos que no ven. Entonces vienen mal. Me llegan cero ustedes. Les tengo que confesar que es la verdad. Y vengo hablando con el ingeniero Boris Dante, que él está mirando estas dos materias, porque antes la veía el ingeniero Orsini, que ha fallecido. ¿Mm? Y después Iván, que metía soldadura. No, no tiene que ver soldadura con esto. Nada, absolutamente. Entonces, ingeniero, ¿usted quiere acabar la materia antes de Navidad? Lo ideal sería eso. Mm, Lo ideal sería eso, Choco. ¿Sabes por qué? Porque todavía no están comenzando ustedes. Le van a poder dedicar el tiempo. Seamos honestos. Yo soy honesto con ustedes. Sería el jueves 22, ¿así? Podría ser jueves o de repente viernes en la tarde. Viernes 23. Hay varios exámenes también, ingeniero. Yo le pediría que podamos respetar el horario de clase, porque No hay si no, problema. van a haber choques de exámenes. Todo el mundo está acelerado. Claro, claro, la mayoría quiere acabar antes de Navidad, como usted dice, van a viajar, van a beber Yo y no todo, voy ¿no? a viajar, no es por viajar. Yo no voy a viajar en Navidad, Año Nuevo. Yo voy a viajar en enero. Yo voy a viajar como el Claro. 20 de enero. Podría O ser también el 29. El Lo que 29 ustedes estaría bien, digan, ingeniero. pero Sí, mira, tiene que ser antes de Año Nuevo. el 29. Ingeniero, está bien. El 29, ingeniero. El 29. Ya. Bien, ok. Vamos con calma entonces. Vamos a ver ahora, vamos a ver el sábado, vamos a ver el próximo jueves, vamos a pasar clases y la siguiente jueves 29, porque sería 22 más 7, 29, ¿sí? Sería el examen, el segundo parcial. ¿Ok? Está bien, ingeniero. ¿Me parece? Ingeniero, Me parece. Lo ideal sería acelerarlo todo pero si están con exámenes igual, por ejemplo, yo les voy a confesar, yo tenía exámenes, pero en un mes tenía 2 fechas de examen y estaban diferidos 15 días. Por ejemplo, la mitad de noviembre tenía a fin de año tenía 3 fechas. Yo elegía qué fechas rendir. Tenía una fecha en noviembre y 2 fechas en diciembre. Obviamente que si me inscribía en la primera, no pedía inscribirme, no me alcanzaba el tiempo, no. Ya pasaba a la siguiente fecha que era después del verano, que era febrero. En febrero tenía otras 2 fechas para empezar mi plan de estudio era anualizado. Entonces ahí estaba el problema. Pero yo tenía la capacidad de elegir la fecha que quería rendir. No quería rendir, no rendía, pues. ¿Cuál era el problema? No había ningún problema. Pero, claro, cuando tenía que inscribirme en marzo, ahí estaba el problema, porque no había aprobado materias por las relatividades, era. ¿Y qué pasaba? No perdía un semestre, perdía un año.
Ahí está el problema. Claro, esta materia para ustedes no es significativa. ¿Por qué? Porque hay gente que se recibe con esta materia. ¿Por qué? Porque son unos flojos. No es otra cosa, jóvenes. Yo les digo la verdad. Hay gente que se recibe con esta materia. Y obviamente, si tendría que acelerarme, sería desastroso. Desastroso sería. Porque les doy problemas más y en el examen les doy el teórico, pasan al práctico, les tomo un ejercicio, están liquidados. Yo tenía, después de esta materia, tenía todavía, ¿cómo era? Estabilidad aplicada a las máquinas, donde veía recubrimientos resistentes, tubos de elevado espesor, los reticulados para las torres de transmisión, los ganchos, los puentegrúas. Hoy en día los puentegrúas y los ganchos ustedes los hacen para trabajos de investigación de grado. Grúas, uy, es pesado. Entonces se vuelven, inclusive empezábamos con la determinación de la carga, porque el problema de la ingeniería empieza con la determinación de la carga. Porque en base a ello haces el diseño. Bien, pero ni modo, vamos adelante, vamos. Y el tema, jóvenes, es de que le saquen provecho a esto. En la anterior presentación, nombré el pressing, ¿sí? Y después me dijo, ¿y será que lo habrán entendido? Porque el pressing es frotamiento, pero ese frotamiento está en el tema, aparece fatiga en los cojinetes. ¿Por qué aparece? Por ese frotamiento. ¿Y ese frotamiento qué produce? Produce un desprendimiento de material. Como es metálico, el aceite tiene humedad, se pica, se oxida, y el óxido es un abrasivo mayor. ¿Y dónde se están produciendo estos elementos? Si no han visto la presentación, me van a captar al tiro. ¿Dónde aparecen estos problemas? Miren, estos problemas aparecen en estas superficies y me producen la rotura por fatiga. Aparecen los cables. ¿Cómo los cables? Claro, o sea, vos tienes el tambor en los puentegrúas y los cables ahí están retorcidos, sí, pero en el proceso de envolver y desenvolver hay unos frotamientos, hay unos estrés de fatiga, y el cable se rompe. Ahora imagínense qué es lo que sucede cuando fabrico el cable, lo embobino, y cuando tengo que desembobinar, otra vez estoy frotando los cables. ¡Wow! Y hago puentes, hago líneas de transmisión. ¡Wow, wow, wow, wow! Para, Choquito, joder, te estás disparando. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Está presente en los generadores de aire. Allí hay pressing, allí hay ruptura por fatiga. Y bueno, pues es lo último que está apareciendo. La fatiga en cables y en los aerogeneradores, en los generadores eólicos. Y aquí ya hay. O sea que vamos a tener ese tipo de problemas. Y nos estamos preparando para ello. Vean la última. ¿Han visto la última presentación? No.
Les aseguro que la mayoría de ustedes no ha visto la presentación, se ha quedado con lo que les dije. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de que yo les prepare las presentaciones y les facilite la vida? Y que tengan el material para estudiar si no estudian. Miren, fabrico y la pongo en una bobina, el cable. Luego el cable va a parar a los tambores de los puentegrúas, a los tambores de las grúas, y ahí fatiga. Construyo los puentes y hoy en día se están construyendo con tensores, porque los vanos son más largos, entonces hacen de que a través de los tensores la distribución de la carga sea mejor. Bueno, esos cables con el viento están friccionándose. Fatiga. Claro, no tenemos ese tipo de puentes todavía en el país. Creo que hay algunos por allá, en el norte, por Guayaramerín, por allá hay un puente con estas características, pero esa tecnología ya viene. Y va a llegar en algún momento, pero el puente grúa, las grúas, los cables están ahí para subir, para bajar, se están flotando. ¡Wow! Los carreteles para las líneas de transmisión, el jalado, la instalación. No es tan crítico como los puentegrúas y las grúas, porque es aluminio. Y el aluminio no tiene, el acero tiene más sensibilidad que el aluminio. El acero es mucho más sensible a la fatiga que el aluminio. Bien. Revísenlo, porque mañana van a ir a trabajar y no saben dónde van a ir a parar. Y tienen que tenerlo en el chip. Cosa de que, pum, van, encuentran la información y la cargan la información. Pero para eso hay que estudiar. ¿Quién es el mejor ingeniero? Pregunto, ¿quién es el mejor ingeniero? Uy, el que sabe mucho. Hasta por ahí. Hasta por ahí. Es el que sabe dónde está la información y cómo la podemos utilizar. Mire, en una materia de sexto año de mi facultad, el profesor nos separó, como no éramos muchos, nos separó en dos grupos. Y nos dijo, van a investigar sobre este tema. Nos dio dos temas. Bueno, claro, mejor, ¿no? Miércoles, si empezamos. En un tema había exageradamente volumen de información sobre el tema. Te tenías que comer la biblioteca. O si quieres hoy en día, tendrías que navegar jalando la información. Y en el otro tema no había nada. Y le dije, profesor, ¿cómo vamos a ¿cómo vamos a preparar todo esto? Información es una locura. Háganlo. Y el otro grupo dijeron, no conseguimos la información, búsquenla. Miércoles. Nos tuvo de un huevo durante todo el año. Bien. Ingeniero, ¿qué hacemos? Y se mató de risa y nos dijo, mire, la verdad les he dado esto porque quería saber qué iban a hacer ustedes. Y nos dijo, ¿quién es el mejor ingeniero? ¿El que sabe mucho? No. El que sabe dónde está la información. Y hoy en día la información es súper abundante, pero el problema es dónde la vas a encontrar. Métanselo eso en la cabeza. Y cada vez va a ser peor, porque va a haber mucha información y van a aparecer nuevos temas que ni siquiera ustedes se imaginan. Por ejemplo, el freezing,
escuchado por ningún lado hasta el día de hoy, o mejor, hasta la semana pasada, hasta el sábado pasado. Y fatigan, no sé cuántos habrán escuchado aquí. Y hay otros. Es que el problema, ¿saben cuál es? El problema de la fatiga es que están los conceptos encubiertos, están tapados, están disimulados, están superpuestos, no están identificados. Vos dices tracción bien, tracción ya está. Fatiga. Yo me río solo. Y cuando alguien dice fatiga, te miras raro porque dice, ¿y este loco que sabe de fatiga? Obvio. A ver, un día estábamos trabajando en Río Grande, en la planta de Andina. Estábamos instalando los relés de protección eléctrica, los 485, creo que es. Bueno, y terminamos el mediodía, la jornada del mediodía, y fuimos al comedor. Y bueno, almorzamos y salimos, y antes de entrar, veo allá atrás como le decimos, las piezas rotas están en la chatarra, ya todo. Le digo, oye, ¿se puede entrar allá? Claro, me dijo, entrar, no hay problema. Entro y veo cigüeñales rotos. ¡Wow! ¡Wow! Veo fatiga. Y me mira raro el ingeniero que estaba con él. ¿Y cómo sabes vos eso? Lo he estudiado. A mí me han enseñado. Porque yo he sentido, me dijo, no, pues, a ver. Y le expliqué, mira, esto es así, 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 así. Ahora, tu problema, le digo, la causa de tu problema es de que no le están haciendo buena alineación al cigüeñal. ¿Cómo es eso? Sí, le digo, mira, tu cigüeñal tiene las bancadas. Las bancadas asientan sobre los cojinetes. Los cojinetes tienen que estar alineados porque tienes que medir flexión. ¿Cómo es eso? Sí, mira, hay unos indicadores que se le ponen entre los extremos del cigüeñal y se lo hace girar. Es un indicador, le llaman también palpador. Ah, sí, lo he sentido. Bueno, eso, tu tolerancia no tienes que tener más de 2 milésimas de milímetro. Créeme, así de simple. ¿Y de cómo sabes eso? No, porque yo trabajaba con motores 10 y le hacíamos las pruebas de flexión, porque ya se había roto otro cigüeñal. A la pipeta. Y me contrataron para que les enseñe fatiga. Así de simple, así se gana la plata, joven. Estaban, aquí hay un chat, y empezaremos de una vez. Sería el lunes, ya está, ¿cómo? Sería 29, sería bueno, ya está definido, 29. Bien, vamos a ver la fatiga, vamos a ver las cargas cíclicas. Vamos a ver, ¿y cómo se producen las cargas cíclicas? Ahí, ahora van a entender. Y todo es producto de que está rotando. Y si ustedes conocen, por si acaso, el teorema de Steiner, no les enseña ni física a usted, física 1. Y con ese teorema de Steiner se define el momento de inercia, y el momento de inercia son la distribución de las masas. Ah, entonces fíjate un momento torso. Para un eje puedes utilizar para el momento torso un tubo.
porque tiene mejor distribución de las masas. No necesitas de que el eje sea completamente compacto y lleno todo el espacio. Y ese concepto es el que se utiliza en las turbinas, ¿sí? ¿Estás escuchando bien? En las turbinas a gas, y entonces se hacen ejes a distintas revoluciones concéntricas, porque la velocidad varía en función del radio. Cuanto más chico es el radio, más revoluciones por minuto tienes. W, la velocidad angular por R, W1, R1 es igual a W2, y bueno, pero todo eso deberían verlo en mecánica racional. Y entonces, ¿qué se hace? Claro, lo que pasa es de que todo el impulso de la máquina viene de la turbina. Entonces, la turbina vos puedes hacer también ejes concéntricos. Y entonces haces una turbina, la de alta, para la de baja. Y la de baja para la de alta, para el compresor. Y entonces, con mayor revolución, comprimas más. Es interesante, jóvenes. La carrera que han elegido es bellísima, pero hay que dedicarle tiempo. Vamos. Solicitaciones por carga cíclica, fatiga. Esta es la definición de la Asociación Americana de Ensayo de Materiales. La STM. El otro día, en un examen de grado, mi colega le preguntó, oye, ¿qué es ese pasero? ¿Qué es esa norma ASTM? Creo que era la 530 o algo así. No sabía el joven de que es una norma para seleccionar los materiales de los aceros. American Society Testing of Materials. Ya lo venimos viniendo desde el ensayo de extracción, especialmente para determinar, ¿no?, el límite de fluencia a través del 0,2%. Bien, el proceso localizado, permanente y progresivo, sufrido por un material sujeto a condiciones que le producen tensiones y deformaciones, es en uno o varios puntos que le conducen a la producción de fisuras y a la rotura después de un número suficiente de fluctuación. Entonces, ya hemos dicho de que la rotura por fatiga es una fractura progresiva. Esta es una definición de la Asociación Americana de Ensayo de Materiales con las siglas ASTM. ¿Sí? No es mío, pero se las estoy poniendo porque ustedes tienen que trabajar con normas. Las fallas por fatiga siempre empiezan en un punto de concentración de tensiones con una fisura. A ver, yo les confieso de que yo soy mecánico y electricista, y a mí alucinaba con la electricidad. Y he sido durante varios años de mi vida profesional, me he dedicado a los sistemas de potencia. No soy ingeniero de baja, soy ingeniero de potencia. Generadores, transformadores, líneas, eso es bellísimo. Bien. Pero también soy mecánico. Y entonces, dentro de mi formación de mecánico, me han sacudido con todo esto. Entonces, esto es la combinación perfecta, ¿sí? Para gente que va a trabajar a plantas. No estoy hablando como ingeniero industrial, los ingenieros industriales son una. Yo, para mí, no. Porque más los preparan para hacer evaluación de proyectos. ¿Verdad? En otras universidades los preparan para ser ingenieros industriales, sí, pero para ver y organizar los procesos.
el tiempo y el recorrido de los materiales. Hay una cosa muy interesante. Cuando Henry Ford desarrolla el sistema, ya no por lotes, sino la producción continua, la producción serial, allí vienen grandes transformaciones. Pero estamos hablando de hace un siglo atrás. Eso se repite hoy en día con la automatización y la robótica que sacas. ¿Sí? Pero todavía seguimos enseñando cosas del pasado. En tecnología mecánica se ve en la parte de las máquinas de herramienta. Hoy en día allí se debería ver. Miren, los centros de producción. ¿Centros de producción? Sí. La automatización en el proceso. ¿Sí? Y allí está la programación numérica. Entonces, hay máquinas que te hacen todo eso y ya está programado. Entonces, es otra la visión que se debería tener. Y miren, algo paradójico. En la Politécnica, los chicos de mecánica industrial, creo que es la mención, están en contacto con estas máquinas de control numérico. Y tengo entendido de que este ingeniero que viene de Cochabamba, que creo que estudió o es formado en Alemania, les enseña a ustedes esto. Sí. Ingeniero, ¿Cómo? si no me equivoco, es el ingeniero Galeguillos el que se está refiriendo, de la No, Politécnica. no, Galleguillo es el que hace la programación. O el No, ingeniero Loza. Son los dos que no, manejan las áreas de sí, mecánica pero industrial. no, el que tenemos nosotros es mejor. Viene de Cochabamba. Ese es bueno. Estos otros son de seguro. No, ¿verdad? O sea, sin menospreciar a nada. Porque tienes que tener otro tipo de visión. Sí, es otro tipo de visión. Porque la programación del control numérico es distinta a la programación que se... Aunque debe tener algo, debe manejar algún lenguaje de programación, obvio, ¿no? Entonces, pero hay que sacarle el máximo provecho a esas unidades. Ya no hay el torneado, ya no hay el fresado, ya no hay eso. Son centros de producción. Eso me está cerrando la cabeza. Bien, pero vamos adelante con nuestras fallas por fatiga. Diferentes investigadores han demostrado que todos los elementos estructurales, que en todos los elementos estructurales existen discontinuidades microscópicas y macroscópicas, que se originan en el proceso de fabricación o en el tiempo, producto de las deformaciones cíclicas cerca de los puntos de concentración de tensiones. Wow. Entonces el origen de la fatiga, puntos de concentración de tensiones. ¿Sí? Y entonces, después van a ver seguramente en algún momento, y los chicos ya lo están poniendo en sus presentaciones en los exámenes de grado, están hablando de las curvas potenciales y que es una curva de esta naturaleza, que está medio asociada, es como una curva de desgaste invertida. Entonces tiene una parte donde se incuba y allá están las fallas potenciales y terminan en una falla funcional. ¿Pero qué es la falla funcional? No es necesariamente rotura de maquinaria. Esa es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? De que es, por ejemplo, esa falla funcional es de que te salgas fuera de las medidas, fuera de la tolerancia. No necesariamente tiene que ser rotura. Mira, es por ejemplo, el ejemplo es este. Vos tienes
la Fórmula 1. Todos lo ven, todos lo disfrutamos, pero hay una tecnología terrible. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Juegan con el espesor de la capa de los neumáticos. Y esa capa de los neumáticos les da el famoso grip, el famoso agarre. Pero, como estos señores juegan al milímetro, los pesos, esos pesos excesivos de caucho, no son, pues, no son nada producentes. Si inclusive te juegan con el combustible. Y más de una oportunidad se han quedado sin combustible porque los cálculos los hacen mal, te cargan de menos y no llegas. Wow. Entonces, ¿qué sucede? A los neumáticos les ponen una banda con un color, entonces cuando llega a ese punto, tienen que entrar a boxes para el cambio de neumáticos. Porque no es el problema que se te va a reventar el neumático o de repente se te revienta, no. Y esas superficies, los otros autos, tienes choques, tienes desprendimiento de materiales, y quedan en el piso y esos pisos te pueden producir estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te dice, oye, entra, o todavía tienes un poquito de margen. Y puedes de repente dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, no sé cuántos serán. Pero ya no tienes las mismas condiciones de seguridad. Entonces, manejando esas velocidades, y como no tienes bien el grip, el agarre al piso, por las velocidades, no tus velocidades, oye, esos autos tratan un poco más de elevarse. Por eso tienes los alerones para que te los pongan contra el piso. Pero ese alerón te produce el desgaste de tus neumáticos. ¿Qué es lo peor que te puede suceder? De que cuando estés entrando una vuelta, un tronco, te despistas. El problema o el drama es para los punteros, porque viene el segundo, te pasa y estás listo. Perdiste la carrera. Porque las carreras se pierden por segundos. Entonces, mira, ahí está un ejemplo típico de lo que es una falla funcional. Otro ejemplo, mira, tengo una bomba y ahora con los edificios hay que bombear para arriba. Entonces, está el tanque, tu nivel, te piden de allá arriba y bombeas, ¿sí? Pero tu bomba que está especificada para 300 litros minuto, hora, lo que quieras, tu caudal, tienes que definirlo vos en función del tamaño de tu edificio, el tamaño de tu tanque, cuántos departamentos hay, todo eso se calcula. Un departamento, monoambiente, 3 personas, 2, puede ser 4 o 5, más de 3, otra vez 5, porque no todo está ocupado. Hay un factor de simultaneidad que le llaman, y entonces con todo eso pero calculas y en función de cuántas personas van a estar en el edificio, multiplicas por un número de cantidad de litros, entonces tu tanque lo dimensionas y con ello tienes que seleccionar la bomba, el caudal correspondiente. Bien, pero ¿qué sucede? Tu bomba llega un momento que no sube los 300 litros por minuto. Y entonces allí es lo que denominamos la falla funcional. No es crítico, no ha habido rotura de material, pero hay falla funcional, no está cumpliendo la función para la cual ha sido especificada esa bomba. Lo mismo ahora fíjate con el tema del neumático. Y lo mismo, pues, hay una cantidad de ejemplos al respecto. Sí, mira, por ejemplo, tengo la máquina y hay una fuga de aceite y gotea. ¿Qué fallas? De repente, para ti no es falla, desde el punto de vista del mecánico. Agarra y le agrega aceite y al nivel y lo recupera, porque son unos flojos. Para el de seguridad es una falla eso.
porque alguien se viene, se cae, accidente, no quiero accidente. Pero, mire, ¿cómo va a funcionar? Otra vez entramos en esa curva exponencial. Va pasando el tiempo, hasta que llega un momento que ¡pum! Paró la máquina y el que va a saltar va a ser el de producción, porque no va a haber producción. Ha habido una falla, ahí ya pues, terrible, ¿no? La parada de máquina. No necesariamente rotura, parada de la máquina. Y entonces todo eso se refleja. ¿Y por qué el mantenimiento de estos volúmenes de aceite de lubricación? Y entonces ahí es donde van a ir a empezar a tener los problemas. Les estoy mostrando de fallas, ¿no? Las fallas potenciales, las fallas funcionales, como las interpretamos. Y esta falla, que es rotura de maquinaria, es definitivamente desastrosa. Que se originan en el proceso de fabricación. Bueno, diferentes investigadores han demostrado que en todos los elementos estructurales existen discontinuidades microscópicas y macroscópicas. ¿Sí? Las microscópicas, no lo vemos, están ahí. La parte estructural del material, el tamaño de grano, su orientación, bien. La macroscópica, por ejemplo, es la huella que te deja la herramienta en el mecanizado, que se origina en el proceso de fabricación o en un tiempo producto de deformaciones cíclicas cerca de los puntos en los lugares de concentración de tensión. Ya lo hemos visto con la ayuda de los paquetes informáticos que se tiene, el SolidWorks, por ejemplo, que podemos identificarlos dónde están. Las grietas por fatiga se iniciarán en cualquier contorno geométrico, como muescas, hendiduras y entalladuras que incrementen la tensión locales. ¿Sí? Muescas son los alojamientos. Pero, ¿qué es la fatiga? El estudio de la fatiga surgió del hecho evidente que las piezas se rompían en servicio por solicitaciones combinadas por debajo del límite elástico, con factores de seguridad para las solicitaciones estáticas. Pero tú lo hacíamos para la solicitación estática, no para la dinámica. Y ahí había un primer problema, porque no sabía. Recién aparece Euler en el 1860, 70, 80, por allí, en la plena revolución industrial, y identifica la rotura por fatiga. Si las piezas estaban bien diseñadas, dimensionadas, además de un adecuado coeficiente de seguridad, FS 2, 3, 4, 5 en esa época, y en teoría con tensiones de trabajo que no superaban el límite elástico, la pregunta es ¿por qué se rompía? Obvio, ¿no? ¿Cómo? Si estoy en la zona elástica, ¿por qué se tiene que romper? Este fue el problema que empezó como un cuestionamiento. ¿Por qué se rompe si está bien dimensionada? Si está bien concebida la idea. Dimensionamiento. Ya conocemos que el factor de seguridad va a ser la relación del sigma de fluencia sobre el sigma admisible. El sigma admisible es la tensión que voy a definir por diseño. Y el diseño va a salir del dimensionamiento, del área, de la sección. ¿Por qué fluencia? Porque más allá de la fluencia, o cuando empieza la fluencia, el escurrimiento del material, el famoso clivaje, aparece la deformación permanente. Me pasé a la zona plástica. Y ahí tengo problemas. No puedo permanecer feliz allí. Pero no lo veo. Sí. Son micro grietas. Otra vez, una falla potencial progresiva que hasta que se haga evidente, ya está. ¿Por qué?
porque ya hay una separación del material. Ya la sección es diferente. Ya no es la misma. Pero además, esa fisura es un alto concentrador de tensiones que puede llegar a infinito. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Entonces es fácil que se rompa cualquier pieza. Y no es porque sea mal dimensionada, ojo, sino que hay alguna perturbación que lo ocasiona. Y entonces tu problema es, ¿cuál es el problema? ¿Va a ser un problema del diseño de la fabricación? ¿O es un problema de una mala selección del acero? Mala selección de la procedencia del acero. Miren, si tendría que comprar aceros de fabricación, pero me sirve el acero chino. Claro. Y peor todavía el taiwanés, que es más ordinario. Pero con ese acero taiwanés, ¿voy a construir a la vez? No, papito, no. Bien, porque entonces tu factor de seguridad tendría que ser mucho más alto y estás fuera. Entonces, la carga de fluencia, esta, va a ser igual a este factor de seguridad por la carga admisible. Y entonces, ¿qué es la fatiga? La fatiga es la fractura de la pieza por acción de las cargas cíclicas, que aquí no están. Aquí no están. En todo esto no está la carga cíclica. La fatiga es una fractura progresiva. ¿Viste el microscopio? Ahora van a ver con el microscopio qué es lo que pasa con los cristales, que ya los hemos visto un poco. Mira. Y aquí puedo decir, ¿qué hablamos aquí? No se lo ve todavía. Pero cuando bajo, mira, estoy con 100 micrones. ¿No? Esta distancia es 100 micrones. Y ya empiezo a ver cosas distintas. Voy a bajar, voy a ampliar eso. La estructura metalográfica, hablamos del tamaño del grano, la orientación de los cristales, los bordes. Mira, qué interesante. Hemos bajado a 12 micrones. ¿Sí? Pero aquí ya estoy viendo, mira, el tamaño del grano, la orientación, los bordes. Bajo a 3 micrones. Mira ahora lo que veo. Wow. ¿Es homogéneo tu material? No. Peor todavía, si bajo a 2 micrones, mira los bordes. Son puntos de concentración de tensiones. Mira, tamaño del grano, la orientación, mira, los bordes, los tamaños, mira. Y entonces, tu material, tu diseño, es una idealización. Y aquí se lo ve, miren, en 1982, y se está rompiendo en el 51. Pasaron 19 años para que se produzca la ruptura. ¿Cómo? Claro, porque mira cómo fue progresando la ruptura. En el 46, en el 48, en el 50. Mira, esto es lento y esto ya es rápido. ¡Pum! Una rotura brusca. Esta es la rotura frágil. Esta es una rotura progresiva, hasta que llega la rotura frágil. Y este problema era el que nos tenía locos a estos investigadores. ¿Por qué loco? Mira, el material
se ha fragilizado. Es como que hubiera aumentado el porcentaje de carbono. Terrible error. Terrible error. Y entonces andaban medio perdidos. Hasta que después aparece siempre la luz. Tengo la iniciación, la propagación y la ruptura. Bien. Solicitación del material. Las solicitaciones de los esfuerzos que actúan sobre la pieza, obviamente que tienen componentes diferentes, comportamientos diferentes. Una cosa es la estática y otra cosa es la dinámica. La carga estática tiene como objetivo el sigma medio. ¿Qué es el sigma medio? Vos lo que haces es, utilizas tu cálculo diferencial integral, entonces dices, mira, aquí el esfuerzo va a ser una variación del área. Y entonces lo integras en el área y entonces sacas el promedio. Y de esa manera obtengo el sigma medio. El sigma, la carga dinámica, es distinta. En la carga dinámica tengo que ver la amplitud de la solicitación y también el número del ciclo, obvio. Las cargas estáticas están definidas por el eje del peso de los ejes de las máquinas. Más, mira, y no es chiste, ¿no? Porque, mira, en el eje de una turbina, ¿qué tengo? Tengo todo el compresor, tengo toda la turbina, el compresor tengo 15, 20 etapas, en la turbina tengo otras 4 etapas. ¡Wow! Peso, toneladas. ¿Y eso qué va a suceder? Peso en esos dos apoyos que van a descansar, me va a producir un momento flector. Que si lo pensamos como una carga uniformemente distribuida, bueno, y si no, como si fuera una carga puntual. Mejor creo que sería el modelo de la carga distribuida, pese a que no es lo mismo. Y entonces, cuando vayan a levantar el eje de la turbina, van a tener cuidado, porque el centro de gravedad no es uniformemente distribuido. Entonces, allí se ponen suplementos especiales, hay niveles de precisión, donde se lo balancea, pero ¿cómo se lo balancea? Claro, los estrobos, los cables, no tienen la misma longitud. Y entonces eso lo corriges con los famosos tecles. Con el tecle, le das y lo vas a equilibrar, entonces con ello lo vas a poder levantar. Y no se agarran del bien de los extremos, cuidado, cuidado. Inclusive hay suplementos cuando los ejes son muy grandes. Tengan cuidado, no se aventuren a hacer cosas que después no van a flexar el eje y después... Las cargas estáticas están definidas por el peso. La carga dinámica son más difíciles de cuantificar. Tengo variaciones térmicas, masas y esfuerzos rotantes. Miren, el balanceado dinámico de los álabes, vamos a pensar de que tengo 120 álabes en toda la turbina, en la primera etapa, o de repente menos, más, dependiendo cuando los primeros álabes son chiquitos y los últimos son así de grandes. ¿Verdad? Entonces, allí lo que tengo que hacer es hacer el equilibrado dinámico para atenuar las vibraciones. Pero miren, geométricamente y dimensionalmente, todos los álabes son perfectos. ¿Por qué? Porque han pasado esos mecanizados de los controles numéricos. Uy, pero cuando lo pesas, son distintos. ¿Y por qué son distintos? Ahora,
Si vamos para atrás por el tamaño de los diferentes gramos, no es homogéneo tu colada, tu material. Y entonces aparecen pequeñas diferencias, 2 gramos, 3 gramos, 5 gramos. Y entonces tienes que formar pares y hacer el equilibrado dinámico. Unos momentos que van en un sentido y hay otros momentos que van a ser en el otro. Y eso lo haces con computadora. A mano también lo hacía, ahora lo hacen con computadora. Entonces sale, y de ahí sale la secuencia de los álabes. No haces una secuencia de álabes. Como son todos iguales, le metes todo. No, vas a tener una vibración terrible. Tienes que hacer el equilibrado dinámico. El equilibrado estático, ¿cierto? La sumatoria de las fuerzas verticales igual a 0, la sumatoria de las fuerzas horizontales iguales a 0 y la sumatoria de los momentos iguales a 0. Bien, pero además te falta el equilibrado dinámico. Esto es lo que te decía de los momentos de inercia, la distribución de las masas. No se me va a olvidar el famoso teorema de Stein, que define al momento de inercia. Bien. Probetas de ensayo a la fatiga. Para realizar el ensayo a la fatiga se utiliza la flexión rotativa con probetas normalizadas. Claro, tienen que ser normalizadas. Miren, están normalizadas estas probetas. Y estas probetas las tengo que someter a flexión rotativa, que es una máquina. Entonces, agarro y le pongo un peso, una carga y lo hago girar. Hasta que va a llegar y voy a tener un contador. Y entonces a un determinado número de ciclos se van rompiendo y entonces voy registrando. Pero no es solamente una, se hacen varias. ¿Por qué? Porque van a romper y voy a manejar el dato estadístico. Y con el dato estadístico voy a formar, ahora sí, porque con una no sería, ahora sí. Este ensayo es caro. Es caro. Y no lo podía hacer con, pero puedo hacerlo con otros materiales y simular, que es el material que estoy buscando. Origen de la solicitación cíclica. Mire, ahí está tu eje, ahí está tu momento flector. ¿Ve? Disminuye, se mantiene constante y disminuye. La fuerza por la distancia te va a producir un momento de esta magnitud. Aquí el brazo de palanca, como dicen, es 0, y aquí va a ser este valor. Entonces, esto, pero en este tramo se va a hacer constante. Ahora miren, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el análisis. Tengo el eje. Mira, tengo el eje. Ese eje le hago un corte NN. Entonces, rebato 90 grados. ¿Saben lo que es rebatir, no? Uy, geometría descriptiva. Pero ¿se dan cuenta la deficiencia que tienen, jóvenes? No han hecho rebatimientos en geometría descriptiva, o solamente han hecho teorema. ¿Tienen además geometría descriptiva? Uy. ¿Quién es el profesor? No, sin lastimar a nadie, pero no está enseñando. Los métodos de resolución que se usan en la geometría descriptiva son la intersección de plano. El otro método que se utiliza es el del rebatimiento. Y el proceso inverso sería el relevamiento. O sea, rebato para verlo en verdadera magnitud y luego lo vuelvo a llevar a su posición. Y la otra son la rotación. El mejor, obviamente, que es el rebatimiento. ¿Qué es lo que tengo con este corte NN? Fíjense, agarro el corte y hago esto. Y entonces veo en este corte la verdadera magnitud del eje. Entonces digo, esto es un eje que está rotando acá. Y estos pueden ser los apoyos.
No es que pueden ser los apoyos, son los apoyos, son los cojinetes, son los rodamientos. Fíjate, aquí no le pones nada. Siempre la carga va a estar en los extremos. Tengo acá, vamos a pensar de que esto es un motor, ¿sí? Entonces ya no voy a tener este, solamente voy a tener esta otra. Pum, 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 hasta aquí. Pero ahora sí, mira, he hecho el rebatimiento. Y ahora lo estoy mirando. Antes podemos pensar de que este era el eje X, el eje y no lo veo al eje Z que está. Mira, ¿qué es lo que tenemos? A ver. Oh, aquí lo tengo. Tengo las herramientas. Ya. Voy a usar este. Y quiero definir los ejes para que ustedes lo puedan entender, porque si no, andamos mal. El eje X, ¿sí? El eje Y, o si quieres el eje Y puede ser este. Nuestros tres ejes principales que hemos venido utilizando durante el desarrollo de la materia, con el que hemos hecho todo el análisis. Y acá está este otro. Bien, mira. Esto, si quieres, lo he dado la vuelta acá y ahora puedo mirar este. O puedo utilizar este y mirar la altura este. Es indistinto. Estoy jugando con los planos. Entonces, mira, este corte, si quieres este, corto, estoy en el eje XZ y lo rebato y miro esto. ¿Sí? Al mirar esto, ¿qué estoy mirando? Este eje X está aquí, en el centro. Y lo que estoy mirando ahora va a ser esta altura. Y esa altura, en este plano, mira, estoy mirando la altura Z. Ahora, en este plano tengo el punto superior A, perdón, tengo el diámetro, tengo el punto superior A y tengo el punto inferior A'. Como es la mitad, ¿sí? Y entonces le hago girar, le doy un omega t, le doy una velocidad de rotación. Entonces de A pasa a A'. ¿Y qué es lo que ha pasado? En A' encuentro esta altura ahí, ¿sí? Y además tengo el ángulo alfa. O sea, este valor, cuando esté en el punto A, va a ser máximo. Cuando llegue acá, va a ser mínimo. Cuando llegue acá, va a ser máximo negativo. Otra vez cero y otra vez máximo negativo. Pero como está girando, esto se va a repetir. Esto es el problema de la solicitación dinámica, donde vas a tener, esta es el sigma máximo, el sigma mínimo, cíclico, y además tienes las frecuencias, el número de revolución. Pero si lo vamos a analizar desde el punto de vista de la resistencia de los materiales, decimos que el esfuerzo, por eso les decía, este es el momento de inercia. Por eso les decía, revísenme a Steiner. Aquí tengo el momento que es la solicitación y este que es el momento de inercia sobre el eje X y multiplicado por esta variable que es la Y, la altura, donde la Y va a ser máximo, va a ser mínimo, va a ser menos, máximo negativo, otra vez cero, y se va a repetir. A esta fórmula también en las distintas teorías, libros, perdón, no, sí, en las distintas, como le diríamos, tiene una palabra exacta, en las distintas literaturas del tema, esto también lo ven como W, no omega, W. Y entonces dicen, mira, el esfuerzo es igual a la fórmula de los espejos, momento sobre el momento de inercia, por la altura. Pero este I tiene la particularidad
Tengo que borrar esto para continuar. Ya tengo los ejes. Ya lo he identificado acá, mire. Y este es, ¿no? Este y es el que estoy queriendo calcular ahora. ¿Y a qué va a ser igual? Y va a variar diámetro sobre 2, seno de 90 menos la cotangente. En este punto va a ser máximo. Y en este punto tengo que afectarlo porque se va a reducir menos la cotangente. Y de esa manera voy a llegar a 0 y esto se va a volver máximo y mínimo. Y entonces si reemplazo ahora el I, ¿a qué va a ser igual? Mira, todo esto. Entonces, ahora sí, mira, cómo tu carga estática, por efecto de que la máquina está girando, se está convirtiendo en una solicitación dinámica. El peso de tu máquina, más el esfuerzo que estás realizando para efectuar el trabajo, tengo que hacer la superposición. Voy a encontrar de que había habido mira, el esfuerzo dinámico por efecto de, perdón, el efecto estático por efecto de la rotación, se me está convirtiendo en un efecto dinámico. Las cargas variables generadoras de fatiga son de los siguientes tipos. Son 4. En realidad son 2 y después se desglosan en otras 2 cada una. Las cargas pulsantes, cuando en el ciclo actúan esfuerzos variables con el mismo signo, con variaciones de 0 a un máximo. Miren, tengo el esfuerzo y tengo el tiempo. Y tengo una carga que se va repitiendo y se va repitiendo. Miren, este esfuerzo es típico. Puede ser de un motor a explosión. La explosión llega a un máximo valor y decrece. Máximo decrece. Pero no ha pasado del 0. Pero esto también lo puedo hacer para arriba. Esas cargas pulsantes pueden, ya vamos a ver ahorita. Y las fluctuantes, que son estas. Pero para definir la carga pulsante, mira, necesito el máximo y necesito el mínimo. Cuando las tensiones máximas y mínimas no alcanzan valores nulos y no se produce inversión de fatiga, de inversión de signos con la tensión. Pero también hay cargas alternantes. Cuando en un ciclo se produce una inversión completa de la tensión, tengo cargas positivas, tengo cargas negativas, tengo cargas alternantes. Bien. Tipos de fatiga. La fatiga de bajo número de ciclos y de gran amplitud. Esta fatiga de bajo número de ciclos y gran amplitud, ¿cuáles son? ¿Qué? Temblores, que pueden desencadenar en terremotos, que son más severos. Son bajo número de ciclos, pero son de gran amplitud. Producto de esfuerzos externos. Fatiga de alto número de ciclos y de pequeña amplitud. Producidos por esfuerzos internos. Ahora la máquina está girando a 5.000, 6.000 RPM. Uy. Las microfisuras y grietas resultan ocultas e invisibles durante buena parte del ciclo de vida de las piezas. Este es nuestro gran problema. Se está incubando una potencial falla que no la ve. ¿Y qué podríamos hacer? Tendría que sacar la pieza, tendría que hacer un corte y llevarlo a la... No, son ensayos destructivos. Aquí lo más usual es utilizar las tintas penetrantes. Limpias bien, desengrasas bien, le pones una pintura blanca, generalmente es, a veces ni se nota, y después le pones el revelador, y el revelador es de color violáceo,
Y entonces ahí queda de manifiesto si hay grieta o no hay grieta. Esa tu pieza, ese tu eje de podrás hacer, le podrás sacar una radiografía, rayos X, difícil. Aunque a las soldaduras de las tuberías les sacan placa, les hacen radiografía, rayos X. No, difícil. Y entonces por eso es de que se van incubando las fallas. Y vienen ocultas e invisibles durante buena parte del ciclo de vida de la presa. Modelo de la solicitación. Clasificación de la solicitación antidinámica. Tengo la carga pulsatoria, que ya la hemos visto, y las cargas oscilantes. Ahora, dentro de esta carga oscilante van a haber 2, y dentro de esta oscilante también van a haber 2, entonces van a haber 4. En las cargas pulsatorias, la tensión varía entre 2 valores extremos sin cambiar de signo. En las cargas oscilantes, los valores extremos son de distinto signo. Las oscilantes alternadas tendrían a ser esto. Aquí tengo las oscilantes pulsatorias. Cada una de ellas admite un caso particular, lo que nos conduce a 4 tipos de cargas especiales. Las pulsatorias, ¿sí? Y las pulsatorias intermitentes. Las oscilantes y las oscilantes alternadas. Ahí están las 4 familias de solicitaciones dinámicas que tenemos que entenderlas para poder interpretar el fenómeno de fatiga. Ese es el objetivo de esta presentación. Se debe identificar las características y el comportamiento de cada familia para definir, de acuerdo a un modelo físico, matemático, los valores del sigma medio. Aquí le podríamos arreglar físico, matemático, los valores, que hay una cierta matemática acá. ¿Qué hicieron? Aquí trabajaron los físicos para analizar el problema. Y entonces, aquí lo que llegan los físicos y dicen, aquí lo que interesa es el sigma medio y el sigma amplitud. Y entonces hay que definir el sigma medio y el sigma amplitud, que ellos ya lo tenían clarito. El modelo que me dice, mira, aquí tengo una carga fluctuante en el tiempo. ¿Qué tengo? Tengo esta amplitud y también tengo la frecuencia. Y entonces, de acá tengo un valor máximo y acá tengo un valor mínimo. ¿Sí? Está pasando por un valor máximo y además se está repitiendo en el tiempo. Esta podrá ser 0. Sí, esa va a ser la segunda familia. El sigma medio es el componente estático, denominado como tensión media. Esta tensión de acá a acá es la tensión media. A este había sido el componente estático. Y este que va a fluctuar va a ser el componente dinámico. Pero entonces, el sigma medio, porque nos interesa calcular el sigma medio, va a ser igual al sigma máximo sobre el sigma, más el sigma mínimo sobre 2. Este valor, como es positivo, este valor más este valor sobre 2. Mira el promedio. ¿Sí? Bien. La amplitud, el componente dinámico denominado como tensión amplitud variable. La amplitud, ¿a qué va a ser igual? Este valor de aquí a acá. Va a ser igual al máximo sobre el medio. Al medio menos el mínimo. Hay 2 formas de calcular. En la sigma amplitud, entonces, va a ser el máximo también, este valor sobre el medio, y sobre 2. Miren, parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque miren, en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy en sigma medio, y aquí tu problema está en el sigma. El sigma máximo, el sigma mínimo, más
saco el promedio que me va a dar el sigma medio. Ahora, el sigma amplitud va a ser este menos esto que tengo. Tengo este valor. Y si lo divido entre 2, voy a tener el sigma amplitud. ¿Lo entendiste? Esta fórmula es conceptual, pichón. Por eso es otra vez, repito, la ingeniería no se estudia de memoria. Ingeniero. Sí, tienes que razonar. Mira la diferencia entre lo que es el sigma medio y el sigma amplio. En un caso suma y en otra cosa, en otro momento resta. Sí, eso es aprenderlo de memoria. Físicamente, ¿qué significa? El sigma máximo, este valor, más este valor, sobre 2, me va a dar el sigma medio. Quiero calcular el sigma amplitud. El sigma amplitud va a ser este valor nuevamente, máximo, menos este valor mínimo que tengo. Esta diferencia. Y si lo divido entre 2, voy a tener esta diferencia entre 2 voy a tener el sigma amplitud. Ah, pero mira, esta tu solicitación, ahora la estamos reemplazando por un sigma medio y un sigma amplitud. Ya no me interesa más la forma de onda que tiene esa solicitación dinámica. Bingo. Ahora sí tengo un modelo matemático al que tengo que referirme y al que tengo que ser fiel. Con este concepto te tienes que casar por el resto de la vida para entender fatiga. Y no lo vas a poder cambiar. Va a ser tu compañera que te va a acompañar por el resto de tus días. El sigma máximo, y entonces ahora puedo discernir mejor. Digo, el sigma máximo va a ser igual al sigma medio con el sigma amplitud. El sigma mínimo va a ser el sigma medio menos el sigma amplitud. Más fácil. Ya está. Ya está tu modelo. Y ahora hay que trabajar. Bien, solicitaciones por fatiga. Las cargas pulsatorias intermitentes, se caracteriza porque el sigma, el esfuerzo mínimo es 0. En esta es distinto, ¿no? La carga pulsatoria intermitente se caracteriza porque el sigma mínimo es 0. Está sobre el eje. Estos son los motores alternativos. Pum, 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 de 0, de máximo a 0. De máximo a 0. La carga oscilante. Esta es un desastre, porque es imprecisa, pero la carga oscilante alternada me va a permitir solucionar el problema. Y entonces después voy a trabajar y voy a definir las áreas para cada una de ellas y también voy a entender el comportamiento de la carga oscilante, pero no la puedo definir antes. En esta carga oscilante, el sigma medio es 0. Ahora vamos a analizar. El sigma máximo es igual a es una alternada simétrica. Las tensiones externas son opuestas en signo. Sí, bien. Vamos con el modelo. Fatiga del material. La solicitación es generada por una carga variable que reduce la capacidad del sólido rígido y produce la falla de la pieza a una menor solicitación. ¡Wow! ¡Qué crítico!, ¿no? ¡Qué crítico! Los civiles utilizan 3.700. Nosotros no podemos ni siquiera 2.100. Ahí está. Mira, ahí está tu solicitación. Esta es la estática. Aquí viene la dinámica. Y mira, aquí en la dinámica,
En realidad puedo decir que es la estática más la dinámica. O sea, ya hay una combinación. Esta es una solicitación estática. Esta es una solicitación cíclica. Y en la solicitación cíclica hemos dicho, puedo definir el sigma medio y el sigma amplitud. El sigma medio va a ser la solicitación estática y el sigma amplitud, la dinámica. Pero mira, se te ha reducido la solicitación. Pero mira, y así con este poquitito, con esta solicitación chiquitita se te puede romper lo que antes era soportado con lo estático. Este es el caso 1. El caso 2 sería la pulsante intermitente, la explosión de los cilindros. Aquí tengo la alternada simétrica. Bien, estoy hablando constante, en general, la pulsante y la alternada. La oscilante, la oscilante, no lo puedo definir. En cambio, la oscilante alternada, sí, porque se está alternando entre la carga positiva y negativa, ¿sí? La magnitud es la misma. Bien. Carga constante estática. Es la tensión de un bulón con carga estática sin carga dinámica. Bien. Pulsatoria. Mira, la pulsatoria. Aquí tengo la media, la estática y la alternada, que va a ser la dinámica. Sigma A es el componente dinámico denominado como tensión amplitud o tensión variable. Lo defino como el sigma máximo va a ser el sigma medio más el sigma amplitud. El sigma mínimo va a ser el sigma medio menos el sigma amplitud. Pero también puedo utilizar de estas definiciones. El sigma medio y el sigma amplitud. Pero fíjate, ya acá, ya esto, máximo, mínimo, están interrelacionados. Sí, pero es más fácil manejar ya no máximo, mínimo, sino medio y amplitud. ¿Por qué? Porque acá estás mirando la solicitación estática y la solicitación dinámica. Y aquí también. La carga pulsatoria. Ejemplo, el bulón de Biel, bulón de tapa de cilindro, pulsatoria intermitente. Mira. Hemos definido de que la mínima es 0. Entonces tenemos que definir la carga estática va a ser la máxima sobre 2. La mínima, 0. Y entonces de aquí, la amplitud, puedo sacar máxima sobre 2. Directamente la amplitud es esta. La media y la amplitud es lo máximo, es lo mismo. Significa lo mismo. El sigma máximo, mínimo 0, y el sigma máximo es la media más la amplitud. Otra vez estoy eliminando la máxima. La pulsante intermitente, cables de puente grúa, bulón de pieza floja. Cable de puente grúa. Mira. Claro. Cuando estoy sin carga y cuando estoy con carga, lo hago fluctuar del máximo al mínimo. La pulsante intermitente, la pulsante y la oscilante alternada. La oscilante y la oscilante alternada. La oscilante, mira, aquí tengo valores y ya no son iguales el máximo con el mínimo. Entonces, sí puedo calcular el sigma medio y van a tener problemas en calcular el sigma amplitud. Sin embargo, en esta otra, la oscilante alternada, va a variar de un máximo a un mínimo, de un máximo a un mínimo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? La media es 0. Porque si esto es positivo y esto es negativo y las dos son iguales, el sigma medio
es 0. ¿Y el sigma amplitud? El sigma amplitud va a ser el valor del sigma máximo o del sigma mínimo. El sigma medio es 0 y entonces el sigma máximo es igual al sigma mínimo. Y entonces la amplitud va a ser el sigma máximo o el sigma mínimo. Ya está. Ahora sí ya tenemos estructurado nuestro modelo. Y este es el modelo que tenemos que utilizar para interpretar a la fatiga. Para una pieza, la resistencia a la fatiga y su rotura es la misma para cualquiera de las leyes de la variación dinámica. Mira, ¿qué es lo que tengo aquí? La resistencia a la fatiga y su rotura es la misma para cualquiera de las leyes de variación dinámica. Mire, aquí tengo una onda sinusoidal. Aquí tengo una triangular. ¿Sí? No es, este es el diente de sierra famoso. Aquí, ¿qué nos interesa? El máximo, el mínimo. ¿Para qué? Para definir el sigma medio y el sigma amplitud. En esta y en esta. Y puede ser una onda cuadrada. Lo que necesito es el sigma medio y el sigma amplitud. Y no me interesa de la forma de la onda. La resistencia a la fatiga depende del sigma amplitud, que es la dinámica, y del sigma medio, que es la estática. No influye las variaciones de tensiones externas y solo depende de la tensión media, estática, y de la tensión amplitud dinámica. Y obviamente va a depender de la geometría. La terminación, importantísimo, terminación, porque la terminación son puntos de concentración de tensiones. Falla para la carga oscilante. Sigma medio 0, sigma amplitud máximo. Bien. Ejemplo, basta lo de un amortiguador. Eje de bomba friccionado. Falla por fatiga. Se caracteriza por las solicitaciones dinámicas fluctuantes que producen la ruptura de la pieza. Estas cargas que se van a repetir habían sido dañinas. Sea una carga oscilante o una carga oscilante intermitente. O esta otra, que es la alternada simétrica, donde cualquiera de ellas tengo que analizar su sigma máximo y su sigma amplitud, el esfuerzo estático y el dinámico. Y entonces el sigma máximo lo voy a poder obtener como el sigma medio más el sigma amplitud. Y el mínimo, menos. Ahí está todo el secreto. Y entonces ahora sí, mira cómo podemos analizar a la fatiga todo esto. Más del 90% de la ruptura de maquinaria es por la acción de este fenómeno de fatiga. Mira, este pedacito, 20 micrones. Mira lo chiquitito que es esto. Casi 20 micrones sería todo esto, ¿no? Bien. Mira dónde se te presenta. Ruptura de dientes. Cigüeñales. ¿Qué tenemos cigüeñales? Mira, ahí está el cigüeñal roto. ¡Wow! Mira, ¿qué pasó? Mira, estos puntos son los puntos de concentración de tensión. El esfuerzo, mira. La resistencia a la fatiga se incrementa eliminando agujeros, fisuras, grietas
variaciones bruscas de sección, lo que venimos analizando, ¿no? ¿Qué característica era eso? Era de que la pieza dejaba de ser prismática, incrementando, ¿no? Con un radio interpalme, con un acabado superficial unido a una pieza, puntos que son puntos de partida de la fractura por fisura. Aquí le vamos a agregar que son puntos de partida de la fractura por fatiga. Oh, ¿qué son? Que son puntos de partida de la fractura por fatiga. Allí es donde se inicia el proceso de fatiga. Concentración de tensiones. Voy a pasar el límite plástico, ¿sí? Rotura estructural. Va a crecer la grieta, se va a poner de manifiesto, y de allí, sálvese quien pueda. Porque le vamos a echar la culpa a todos. Pero, claro, van a echarle la culpa al mantenimiento seguro. Y la operación no ha tenido sobrecarga esa máquina. Y el de control no me han modificado los settings. Entonces tengo sobrecarga. Pero a mí no me ha avisado, dice el operador. No, a ver, llámelo a ese ingeniero. ¿Qué es lo que has hecho? No, yo no he hecho nada. Como no has hecho nada, si la máquina está sacando más potencia, has tocado el setting de temperatura. No, no he tocado. ¿Cómo que no has tocado? A ver, va. Y el tema es de que vos, para entrar al sistema de control, tienes un password permitido. Y allí está registrado quién es el que ha entrado con el password y en qué fecha. Y además te dice qué es lo que has tocado. ¿Sabes qué? Chuquito, prepara tu carta de renuncia que te vas. Me la estás jodiendo la máquina. No, pero te estoy invitando a que te renuncies y que te vayas. Esa es la parte triste de nuestra carrera, de que por hacernos los pendejos, tiramos todo por la boca. Y después anda a conseguir trabajo. Porque vas a dar referencias de que has trabajado en la empresa X, pones el número de teléfono, van a llamar. Oiga, ¿y este qué? ¿Este señor quién es? ¿Cómo es? Uy. Ya está. Es lo mismo que tú sabes de lentes, ¿no? Haces alguna travesura y vas a parar a la FELCE y te sacan tu prontuario. Lo mismo. La corrosión disminuye la resistencia a la fatiga. Con el límite de fatiga para cargas alternativas, se puede calcular el límite de fatiga para cargas pulsantes, oscilantes desde cero a carga máxima, para tracción, compresión, flexión, torsión. Ya no conocemos el mecanismo, pero además ya sabemos con qué vamos a calcular. La aplicación prolongada de cargas próximas a la resistencia a la fatiga provoca el asentamiento del material y se consigue un incremento del límite de la fatiga. El número de ciclos que produce la ruptura por fatiga se puede incrementar realizando periodos de reposo seguidos de periodos de solicitación. La frecuencia de las solicitaciones tiene influencia en el límite de resistencia a la fatiga. Frecuencias inferiores a 5000 RPM no alteran el límite teórico de la resistencia a la fatiga. Mayor, que lo va a hacer más crítico. Pero, para frecuencias superiores a 5000 RPM, se produce un calentamiento excesivo debido a la histéresis del material, que influye sobre el límite de la resistencia a la fatiga. ¿Me entienden cuando estoy hablando de la histéresis del material?
¿Qué es lo que sucede? A ver. Miren, ven mi regla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hago esto, Flexión. pero Flexión. sí, pero ¿y qué sucede en el material internamente? Hay rozamiento de las estructuras cristalinas y ese rozamiento produce calentamiento. ¿Mm? Por eso hablamos de ciclos donde deberíamos dejar enfriar. Y esto lo venimos arrastrando desde el ensayo de la fatiga. Porque claro, hago el ensayo de la fatiga, llego al límite elástico y lo descargo, pero no llego al origen. Hay una pequeña diferencia. Y eso, con un poquito de tiempo, otra vez se enfría el material y otra vez Chalino vuelve al origen. Pero eso lo obviamos, ¿no? Pero lo dijimos. Pero este tema, con los ciclos, mira, cargo, descargo, pero ahora, imagínate que tu máquina está por 5.000 RPM. 5.000 veces por minuto está sucediendo eso. Y si no le das el tiempo de enfriamiento, va a haber un problema de acumulación de energía por histéresis. Eso es lo que te estoy diciendo. Por eso decimos de que es complicado el tema de fatiga. Y entonces, mira, tengo el sol. Este es el modelo que lo he desarrollado. Esto es mi autoría, por si acaso. Y entonces el sólido lo estoy dimensionando con elementos infinitesimal para el cálculo integral, que supone una distribución uniforme en la pieza. Mira, te vuelvo a repetir un ejemplo que ya lo he dicho anteriormente. Estás sentado en una silla. Los extremos de atrás, los vértices de atrás, están de vacaciones. Tal vez, como estás medio, no estás en forma simétrica la distribución de tu carga, de repente los de adelante ya. Pero imagínate que todo el tablero de tu asiento no tiene una distribución uniforme. Y esto es porque hemos utilizado el método del elemento infinitesimal. Bien, pero este elemento infinitesimal, por el diseño, le hemos dado un factor de seguridad. Ahora, la solicitación que tiene ahora la pieza, va a ser una solicitación estática y va a tener una solicitación dinámica. ¿Sí? Que van a estar identificados plenamente por este diagrama de tracción para los aceros dúctiles. El frágil no me sirve. Y entonces, lo que pretendo es encontrar una curva de fatiga que me pueda predecir lo que está sucediendo en esta parte lineal. Y entonces, ahora mismo, el elemento finito y ahora la solicitación que tengo y el factor de seguridad. Y que pese todo esto, se te rompe. Y entonces tengo problemas internos de homogeneidad y de isotropía. Homogeneidad, porque hemos visto que la distribución de los cristales, de su forma, de su tamaño, no es el ideal. O sea, la supuesta homogeneidad que hemos venido desarrollándolo no ha sido tan real. Pero sirve, claro que sí. La isotropía, pero hombre, las secciones he tenido que alterarlas porque tengo que hacer
tengo que producir piezas con uniones desmontables, los chaveteros, pasadores, tengo que tallarlo al eje para montar los cojinetes, dónde lo voy a apoyar, cómo lo voy a apoyar, o le voy a poner rodamiento. Y entonces, en los externos, deja de ser continuo y prismático, ¿no? Si no es homogéneo, no tengo isotropía. Acá están las cuatro, ¿no? Continuo, prismático. Esto es lo interno y esto es lo externo. Estoy mirando el modelo de la falla. Ahora, mira, en cada uno del interno tengo tamaño del grano, la orientación, bordes de los granos, impurezas, inclusiones por. Esto lo hemos visto con la micrografía. En cambio acá es macroscópico y puedo observar cambios de sección, entalladuras, pasadores, chaveteros. En el acabado superficial tengo que tener buena terminación y no tiene que haber picaduras. Ah, pero he elegido un acero inoxidable. Ajá, está bien. Está mejor. Y entonces, los internos y los externos, me producen concentración de tensión. ¿Cierto? El estático y el dinámico. Este es el factor de forma, este es como diríamos, el cojudito. El que se hace el exquisito. El que tienes que controlarlo porque es un rebelde. Y cualquier rato se te dispara. Una vez que hemos definido la tensión, los esfuerzos, y los he amplificado con estos factores de concentración de tensiones, ahora sí, ese esfuerzo puede superar la tensión elástica. Si he superado la tensión elástica, voy a sobrepasar la fluencia y voy a tener deformación permanente, voy a tener ruptura estructural. ¿Sí? Y aquí va a aparecer la microgrieta. Y además, ¿no es cierto? Otra vez por ese ciclo de histéresis que habíamos dicho anteriormente, va a acumular energía interna de deformación. Ah, mira qué complejo que haya sido. Y estamos analizando los que más los podemos interpretar. Uy. Y el frente y otras cosas más también van a estar presentes acá. Y entonces tengo la propagación de la grieta y viene la rotura de la pieza. Acá está tu curva de histéresis, mira. Y viene, y viene, y viene, y viene. Y esto va acumulando energía interna de deformación que tengo puesto acá. Hay ciclos expansivos, hay ciclos que, dependiendo la solicitación. Ahora, mira lo complejo que había sido fatiga. Les sugiero de que los revisen bien, porque en el de concentración de tensión y con esto tenemos senaquina. Aquí miren, les he puesto como estos ciclos de histéresis pueden ser de distinta forma, hay que interpretar en cada caso. Entonces tengo las cargas cíclicas, tengo las concentraciones de tensiones, tengo la característica del material, tengo la geometría de la pieza, tengo el proceso de fabricación y este es el diseño, ¿no? Estoy listo para analizar el análisis de fatiga y pronosticar la expectativa de vida de la pieza. ¿Les gustó? ¿Les gustó?
Sí, ingeniero. Es bellísimo el tema. Es bellísimo. Y ya conocen, échenle el ojo cuando estén mirando el trabajo ajeno y critíquenlo. Y se van a reír, pero se van a reír internamente, porque si no van a quedar mal ustedes. Se van a reír internamente. El ingeniero Valdivia nos ha hecho reír, porque se van a acordar de mí. Bien, joven. Les voy a tomar lista. Y el sábado vamos a hacer los cálculos por fatiga. Claro que sí. Y vamos a hacer el dimensionamiento. Claro que sí. Porque si no, tenemos que visualizar. Fatiga, carga cíclica. ¿Sí? Pero la carga, tengo que verla en la carga estática y la carga dinámica. La carga dinámica, media y amplitud. Ya no me interesa cuánto, sí, no. Sí me interesa cuando es superior de 5.000 y cuando es menos. Por eso es que las máquinas están ahí en las SUP, ¿no? En las turbinas. En el caso de los motores alternativos, son más lentos, principalmente si son ciclos diésel. Hay motores que trabajan a 500, a 1000, a 1500, hasta 3000 RPM pueden llegar. Pero se rompen igual con bajo ciclo. ¿Por qué? Pero es otro problema. Es fatiga, no por cargas repetitivas, sino fatiga por falta de alineación por un momento flector. Bien. Almanza Calvo, Edric Joel. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Andrade Claros, José Miguel. Presente, ingeniero. Aramayo Rocha, Jefferson Miguel. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, hijo. Arteaga León David. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, hijo. Arteaga León David. No. Arimosa Presente. García Walter, perdón. Arimosa, presente, ingeniero. Arimosa. Arteaga León David. Presente, ingeniero Arteaga León. ¿Estás repitiendo, Choco? No, ingeniero. ¿Y por qué no vienes a clase, hijo? Es que todo esto que te estoy diciendo, a ver, encontrarlo en la literatura, te vas a pasar mucho tiempo buscando, organizándolas y ya te lo estoy dando, te lo estoy regalando. Azurduy Buchapi Pablo. Valderrama Salazar Kemi. Presente, ingeniero, buenas noches. Azurduy Buchapi. Valderrama Salazar Jordi. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, hijo. Baltasar Calizaya Efren. Baltasar Mamani Jonathan. Presente, ingeniero, buenas noches. Baltasar Jonathan. Buenas noches, hijo. Barba Peña Rodrigo, este no viene. No ha rendido tampoco el parcial. Chao. Bautista Aparicio Johan Sharif. Presente, ingeniero, presente. Este ha venido y no vino más. Calderón Arce Mamani. Ha debido dar mal el examen. Caquiwa Berna Freddy. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, hijo. Casas Baltasar Elvis. Castro Peña Mauricio. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, hijo. Chávez Maiser Ronald Andrés. Presente, ingeniero, buenas noches.
Buenas noches, hijo. Chinche Mendoza, Brian Fernando. Choque Loaiza Guido. Presente, ingeniero, buenas noches. Choque Huanca Gisber Verónica. Perdón, Choque Huanca Gisber Verónica. Claros Leandro Moisés. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, hijo. Colosetti Crispín Jorge Presente, Luis. ingeniero Colosetti. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Este que ha aparecido, Cosío Sandoval Jorge. Presente, ingeniero. Cuellar Villagómez Elvin Joel. Dávila Mayón Eddie. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, hijo. Escobar Peñafiel Mario Miguel. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Buenas noches. Hay dos. ¿Quién es el otro? Escobar. Sí, ingeniero. Espinosa Ríos Alejandro Winston. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, hijo. Flores Tarqui Jonathan. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, hijo. García Pardo John Alexis. Godoy Soto Luis Fernando. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Hernández Gutiérrez Luis Rodrigo. Hernández, presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Huiza Zamora Franco Gonzalo. Presente, ingeniero. Inclán Bazán Kevin. Irigoyen Aguilera José María. Jaldín Benavides José Fernando. Buenas noches, hijo.